Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para descubrir lo mejor del drama turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de adentrarse en nuevas historias. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, si bien es delicado, es increíblemente potente y recurrente en las series turcas: los matrimonios forzados. Prepárense porque vamos a explorar 8 series que te harán sentir una montaña rusa de emociones, desde la angustia y la desesperación hasta la esperanza y el amor que florece incluso en las circunstancias más adversas. Vamos a descubrir personajes complejos, tramas intrincadas y mensajes poderosos que nos harán reflexionar sobre las tradiciones, la libertad y la capacidad del ser humano para encontrar la felicidad incluso en situaciones impuestas. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, reseñas y recomendaciones del fascinante mundo de las series turcas. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar aquí una vez más. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje. La primera serie que quiero mencionar es Sila. Esta es una de las más emblemáticas y, sin duda, una de las que más impacto generó a nivel internacional. La historia nos presenta a Sila, una joven que fue vendida a una familia adinerada en Estambul cuando era niña. Después de años de vivir una vida privilegiada, su pasado la alcanza cuando es obligada a casarse con un hombre en Mardin, siguiendo las tradiciones de su familia biológica. La serie explora el choque cultural entre la vida moderna de Sila y las costumbres ancestrales de la región, su lucha por la libertad y su intento de cambiar las cosas para otras mujeres en su comunidad. Prepárense para sufrir con Sila, para indignarse con la injusticia, pero también para celebrar su valentía y su determinación. Es una serie intensa, pero muy gratificante. Sila no solo es una historia de amor imposible, sino un espejo de la lucha por la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos. La serie te sumerge en un mundo donde las tradiciones ancestrales chocan con la modernidad, creando un conflicto interno en los personajes que los obliga a tomar decisiones difíciles. La fuerza de Sila reside en su capacidad de adaptación, su inteligencia y su convicción de que puede cambiar las cosas. Su relación con Boran, el hombre con el que es obligada a casarse, evoluciona de una aversión inicial a una conexión profunda, marcada por el respeto y el amor, aunque siempre bajo la sombra de las tradiciones y las expectativas sociales. La serie también destaca la importancia de la educación y la independencia económica como herramientas para empoderar a las mujeres y permitirles tomar sus propias decisiones. En segundo lugar, tenemos Zumrud Wanka. Esta serie nos cuenta la historia de Zumrud, una joven hermosa y trabajadora que está enamorada de Adil, un hombre perteneciente a una poderosa familia. Su amor se ve truncado cuando Adil es obligado a casarse con otra mujer por motivos familiares y económicos. Zumrud, devastada, se ve obligada a aceptar un matrimonio arreglado para salvar a su familia de la ruina. La serie explora temas como el sacrificio, la lealtad y la lucha por el amor verdadero. Veremos cómo Zumrud se enfrenta a las adversidades con una fuerza admirable y cómo intenta encontrar su propia felicidad en medio de un mundo lleno de intrigas y secretos. Zumrud Wanka es una historia de renacimiento, de cómo el espíritu humano puede superar incluso las situaciones más desesperadas. Zumrud, como el ave fénix, se levanta de las cenizas de su propia desilusión y construye un nuevo camino para sí misma. Su matrimonio arreglado no la define, sino que la impulsa a descubrir su propia fuerza y a luchar por lo que realmente quiere. La serie también explora las complejidades de las relaciones familiares, los secretos ocultos y las ambiciones desmedidas que pueden destruir a las personas. La lucha de Zumrud por encontrar la felicidad no es solo una lucha personal, sino también una lucha contra un sistema que oprime a las mujeres y las obliga a sacrificar sus sueños por el bien de sus familias. La serie destaca la importancia de la perseverancia, la honestidad y la lealtad como valores fundamentales para superar las adversidades y encontrar el verdadero amor. Luego tenemos Erkay, amor y venganza. Aunque la venganza es un tema central, el matrimonio forzado juega un papel crucial en la trama. Reyyan, la nieta de una poderosa familia, es engañada y obligada a casarse con Miran, quien busca vengarse de su familia por un evento del pasado. Lo que Miran no esperaba era enamorarse profundamente de Reyyan. La serie explora la complejidad de las relaciones, el poder del amor para sanar heridas y el difícil camino hacia el perdón. La química entre los protagonistas es innegable y te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio.
Pero ojo, prepárense para sufrir porque el camino al amor verdadero estará lleno de obstáculos y traiciones. Erkai es una montaña rusa de emociones, una historia de amor y venganza que te atrapa desde el primer momento. La relación entre Reyyan y Miran es intensa y apasionada, pero también está marcada por el dolor y la desconfianza. El matrimonio forzado es el detonante de su historia, pero el amor que surge entre ellos es capaz de desafiar todas las adversidades. La serie explora el poder destructivo de la venganza y cómo puede consumir a las personas, impidiéndoles encontrar la verdadera felicidad. También destaca la importancia del perdón y la reconciliación como caminos para superar el pasado y construir un futuro mejor. La química entre los protagonistas es innegable y te mantendrá pegado a la pantalla, sufriendo y celebrando cada uno de sus momentos. Erkai es una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, el poder del amor y la importancia de luchar por lo que crees. La cuarta serie en nuestra lista es Ekiadunyaya Ukundar Olmaz. Esta serie, aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, presenta situaciones donde las mujeres son obligadas a casarse para mantener alianzas o resolver conflictos familiares. La serie nos sumerge en el mundo de la mafia turca y nos muestra cómo las mujeres a menudo son utilizadas como moneda de cambio en un mundo dominado por hombres. Si bien es una serie más enfocada en la acción y el drama criminal, las historias de las mujeres que se ven obligadas a casarse son desgarradoras y te harán reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz ofrece una visión cruda y realista del mundo de la mafia turca, donde las mujeres a menudo son víctimas de las decisiones de los hombres. Sus matrimonios son arreglados para fortalecer alianzas entre familias rivales o para resolver conflictos económicos. Sus voces son silenciadas y sus deseos ignorados. La serie destaca la fuerza y la resiliencia de estas mujeres, que a pesar de las adversidades, luchan por proteger a sus familias y por encontrar su propia felicidad. Sus historias son un reflejo de la opresión y la desigualdad que aún existen en muchas sociedades. La serie también explora la complejidad de las relaciones familiares, la lealtad y la traición, y cómo el poder puede corromper a las personas. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz es una serie intensa y adictiva que te hará reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre los peligros del poder. Continuamos con Lale Devri. Esta serie, un clásico de la televisión turca, presenta la historia de Lale, una joven que se ve envuelta en un triángulo amoroso y se enfrenta a presiones familiares para casarse con la persona adecuada. Si bien no es un matrimonio forzado en el sentido más estricto, Lale se siente presionada a tomar una decisión que no es completamente suya, lo que genera conflictos internos y externos. La serie explora temas como el amor, la ambición y las expectativas sociales. Es una serie llena de drama, romance y giros inesperados. Lale Devri es un drama romántico clásico que te atrapa con sus personajes complejos, sus giros inesperados y sus paisajes impresionantes. La historia de Lale es la de una joven que se enfrenta a las expectativas de su familia y a las presiones de la sociedad para encontrar su propio camino. Su triángulo amoroso con Nare Iskender la obliga a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus propios sentimientos. La serie explora temas como la ambición, el poder, la envidia y la lucha por el amor verdadero. También destaca la importancia de la familia y la lealtad. Lale Devri es una serie que te hará suspirar, llorar y reír, y que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Ahora, hablemos de Kukuk Helin. Esta serie es particularmente impactante porque aborda el tema del matrimonio infantil. La historia nos presenta a Zera, una niña que es obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella. La serie muestra las duras realidades del matrimonio infantil, el impacto en la vida de la niña y su lucha por recuperar su infancia. Es una serie conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños y niñas y de luchar contra esta práctica inhumana. Es importante destacar que esta serie puede ser muy sensible para algunos espectadores debido a su temática. Kukuk Helin es una serie que te removerá el alma, una denuncia contra el matrimonio infantil y sus devastadoras consecuencias. La historia de Zera es la de miles de niñas que son obligadas a casarse a una edad temprana, privadas de su infancia y de sus derechos. La serie muestra las duras realidades de esta práctica inhumana, el impacto en la salud física y mental de las niñas, la falta de educación y la imposibilidad de alcanzar su máximo potencial. Kukuk Helin es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños y niñas y de luchar contra todas las formas de abuso y explotación.
Es una serie que te inspirará a actuar y a denunciar esta práctica cruel e injusta. La séptima serie en nuestra lista es Gönülda. Esta serie, a diferencia de las anteriores, tiene un tono más ligero y familiar. Sin embargo, también toca el tema del matrimonio arreglado, aunque de una manera más sutil. La serie nos presenta la vida de tres primos que viven en un pequeño pueblo en Anatolia y sus sueños de juventud. A medida que crecen, se enfrentan a las expectativas de sus familias y de la comunidad, incluyendo la presión de casarse con la persona adecuada. La serie explora temas como la amistad, el amor, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Es una serie encantadora que te hará reír y llorar. Gönülda es una serie que te transportará a un pequeño pueblo en Anatolia, donde la vida es sencilla y la gente se preocupa por sus vecinos. La serie nos presenta la historia de tres primos que comparten un sueño: construir un avión y volar lejos de su pueblo. A medida que crecen, se enfrentan a las expectativas de sus familias y de la comunidad, incluyendo la presión de casarse con la persona adecuada. La serie explora temas como la amistad, el amor, la familia y la importancia de seguir tus sueños. También destaca la belleza de la vida rural y la riqueza de la cultura turca. Gönülda es una serie encantadora que te hará reír y llorar, y que te recordará la importancia de valorar las cosas simples de la vida. Finalmente, pero no menos importante, tenemos Kadın. Si bien el tema central no es el matrimonio forzado, la protagonista, Bahar, enfrenta muchas dificultades y presiones sociales que la llevan a considerar opciones que no son necesariamente las que ella elegiría. La serie explora la resiliencia de las mujeres, su capacidad para superar las adversidades y su lucha por proteger a sus hijos. Es una serie conmovedora que te hará sentir una profunda conexión con Bahar y con su historia. Kadın es una serie que te tocará el corazón, una historia de superación personal y de lucha por la supervivencia. Bahar es una mujer que ha sufrido mucho en la vida, pero que nunca se rinde. Ha perdido a su marido y a sus padres, y tiene que criar sola a sus dos hijos. A pesar de las dificultades, Bahar siempre mantiene una actitud positiva y lucha por darles a sus hijos una vida mejor. La serie explora temas como la pobreza, la enfermedad, la soledad y la discriminación. También destaca la fuerza y la resiliencia de las mujeres, su capacidad para superar las adversidades y su amor incondicional por sus hijos. Kadın es una serie conmovedora que te hará sentir una profunda conexión con Bahar y con su historia. Es una serie que te inspirará a ser más fuerte y a nunca rendirte. Y ahí lo tienen, mi gente hermosa, 8 series turcas que abordan el tema del matrimonio forzado desde diferentes perspectivas. Hemos visto historias de mujeres fuertes y valientes que luchan por su libertad, por su amor y por su derecho a elegir su propio destino. Espero que estas recomendaciones les hayan resultado interesantes y que se animen a ver alguna de estas series. Recuerden que estas historias, aunque a veces dolorosas, son importantes porque nos invitan a reflexionar sobre temas relevantes y nos muestran la fuerza del espíritu humano. Ahora, para recapitular brevemente, hemos explorado 8 series turcas que abordan el delicado tema del matrimonio forzado. Desde la impactante historia de Sila hasta la conmovedora lucha de Bahar, hemos visto cómo estas mujeres enfrentan la adversidad con valentía y determinación. Hemos analizado cómo el matrimonio forzado afecta sus vidas, sus sueños y sus relaciones, y cómo luchan por encontrar la felicidad en medio de circunstancias impuestas. Cada serie, con su propio estilo y narrativa, nos ofrece una perspectiva diferente sobre este tema complejo y nos invita a reflexionar sobre las tradiciones, la libertad y la igualdad de género. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención y si han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo o los leo todos. Y si tienen alguna otra serie que quieran recomendarme, no duden en hacerlo. Siempre estoy buscando nuevas historias para compartir con ustedes. Gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, para aprender unos de otros y para disfrutar juntos de estas historias maravillosas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, y que tengan un día maravilloso. Adiós.